Buenas tardes, aquí estoy otra semana más con un nuevo directo. Hoy voy a hablar con Jorge Ortega sobre su novela Las malas costumbres, de la editorial Grijalbo. Es una novela muy interesante por la trama y por los personajes, que ahora el autor pues nos hablará un poquito de qué va Las malas costumbres. En cuanto veo aquí al autor, pues empezamos el directo de hoy, de esta semana. Mira, ya lo he visto. Hola, Kiko, ¿qué tal? Espera que lo Muy, ponga a ver esto. A ver, ahora sí. muy buenas ¿Me tardes. oyes? ¿Me escuchas? Yo a ti sí, ¿tú a mí? También, perfecto. Vale, entonces no hablamos por señas. Eh, ¿Qué tal? eh, eh, También estoy viendo que ahí detrás tiene una muy buena biblioteca. Sí, demás, es que tengo ya que llevar los libros, bueno, los cedo, los llevo al colegio, los llevo al pueblo, pero ya es que son tantos años acumulando, soy compulsivo, te pasará a ti igual, entonces, Efectivamente, sabes de lo que hablo. efectivamente. Sí, si en el fondo a los que nos gustan los libros nos pasa lo No, mismo. nunca sobra ni porque cojo muchísimos o cogía en tiempos muchísimos de bibliotecas, si no, Mm, esto tendría que tener 20 casas. Efectivamente. Pues nada, pues si quieres empezamos, Claro, ya que la gente se vaya uniendo cuando pueda. claro, Y, cuando quieras tú. y como de todas formas intentaré después dejar fijo el vídeo del directo en el perfil para Vale, que, para que la gente que no lo pueda ver en directo pues lo vea después y la gente que lo vea en directo lo vuelva a ver si le apetece. Así que después se quedará en el perfil. me parece genial. Así que empecemos. Y es como es tu primera vez aquí en los directos de Superlector Alfa, pues en estos casos siempre me gusta empezar de la misma forma, haciendo que el invitado se presente en pequeñas pinceladas. Así que, ¿qué nos cuentas? ¿Quién es Jorge Ortega? Bueno, pues soy el padre de dos hijas maravillosas, soy director de un colegio y aparte, pues de vez en cuando escribo alguna novela. Yo en el mundo de la literatura empecé escribiendo poesía, pero tuve una mala experiencia con 17 años, gané un premio, me llevaron a la radio, hice el mayor de los ridículos posibles, me quedé en blanco totalmente y estuve 20 años del trauma sin escribir nada. Luego empecé a escribir relatos, gané algún concurso también de novela corta y ya me decidí a escribir novela y bien, hasta ahora he escrito varias y muy contento. Bueno, la verdad, eso que has dicho tú de la radio, la verdad que, que impone mucho la radio. Yo he ido pocas veces, pero alguna he ido y efectivamente cuando estás dentro ahí es una sensación ahí un poco extraña. Sí, imagínate con 17 años. Yo creía que iba a leer la poesía que había escrito, pero claro, me dijeron que la recitara de memoria. Yo me quedé con 17 años, que tienes todas las inseguridades del mundo, pues fue un desastre. Además, mi madre se había encargado de pregonarlo por todo el barrio, me estaba escuchando todo el mundo y yo estaba acobardado totalmente y así salió. Mm, Bueno, y entonces, ¿de dónde nace tu inquietud por la escritura? ¿En qué momento dijiste de empezar a escribir? Mi inquietud nació de la lectura, sin duda. O sea, yo soy un lector desde que tengo uso de razón. Y mi padre tenía una colección de libros, sobre todo libros de todo tipo, pero sobre todo de maestros del crimen, Agatha Christie, etcétera. Y ahí también me nació la afición por la novela de misterio más tradicional, más clásica. Ujú. Luego fui escribiendo con el tiempo poesías, como te he dicho, y yo considero que la escritura, cuando lo retomé después de ese parón por el trauma debido al ridículo, pues yo considero que es una terapia extraordinaria para todo tipo de males mentales. Te equilibra, te hace conocerte mejor a ti mismo, te hace que los demás te conozcan mejor. Es decir, yo le veo solo ventajas. Todo el mundo debería escribir
lo que sea, lo que le apetezca, nada en concreto, no tiene por qué ser novela, no tiene por qué ser un género determinado, pero sí escribir. Ujú. Y es una terapia maravillosa, como te digo. No, sí, de hecho, algunos autores con los que hablo dicen que cuando, que cuando empezaron a escribir, primero escribían cosas para ellos mismos, pero que Claro. después por circunstancias de la vida, pues escribieron para más gente. Sí, en principio yo lo tenía pensado cuando retomé, como te digo, Ujú, yo escribía porque me gustaba leer mucho y quería tener mis propias historias. Lo que a mí me hubiera gustado leer y no, o no leía o lo había leído, pero lo quería escribir de otra forma. Y ujú, luego ya, pues sí que quieres saber si lo que has escrito no solo te gusta a ti, no solo le gusta a los más cercanos, e intentas o bien mandarlo a concursos o bien a editoriales para que lo publiquen y lo puedan leer otras personas y determinar si lo que escribes es digno de que la gente lo ujú, lea o no es digno de que la gente lo lea. ujú. Porque esto es muy subjetivo, como sabes. En la literatura hay gente que le encanta determinado libro y hay otros que lo odian. Entonces, por eso. Efectivamente. Y de qué autor o autores sacas, digamos, la inspiración para plasmar tus historias? Yo, como te he dicho, he sido un lector compulsivo toda mi vida, pero quizá he leído mucho a los clásicos, he leído mucho literatura clásica de todo tipo, pero también de género, como te he dicho, Agatha Christie, Conan Doyle, Rex Stout, etcétera. Y me gustan mucho los autores y autoras españoles de la posguerra. Ana María Matute, Juan Marsé, Carmen Martín Gaite, Miguel Delibes, y también dentro del género, pues, por ejemplo, Francisco García Pavón, que me gusta mucho, es un escritor de Tomelloso que creó el personaje de Plinio. Luego me gusta también González Ledesma, Andreu Martín, es decir, los autores que han escrito durante las épocas en las que yo baso las últimas novelas. Y ahora sí, después de esta serie de preguntitas, nos metemos en materia. ¿Y cómo nace las malas costumbres? Las malas costumbres nace primero de... Ya había una precuela, por así decirlo, en la que salía el Brigada Valencia, si bien no es una novela de continuidad, sino que es autoconclusiva la anterior, pero ya salía este personaje. Entonces yo quería seguir con ese Brigada, que me parecía un detective no al uso, sino al uso de lo que es la realidad. Ujú, No al uso de lo que es la literatura, sino al uso de lo que es la realidad. Es decir, un personaje normal, con sus inseguridades, con su afán por descubrir la verdad y no atormentado, alcohólico, es decir, todos estos detectives que hoy en día están tan de moda y que tienen tantos traumas que parece que la vida no les da ni para investigar. Entonces yo quería hacer un investigador que estuviera acorde con lo que era la época, con lo que es ujú, la realidad y los investigadores que yo realmente conozco en la realidad, a guardias civiles, a policías y demás. ujú. Y me gustaba, tenía una imagen de una escena que sale al final que rondaba mucho, me rondaba mucho la cabeza, que no puedo desvelar porque desvelaría parte de la trama y sobre todo parte de la resolución, y quería darle una historia alrededor de esa imagen. Ujú. Y ahora para la gente que todavía no ha leído las malas costumbres, ¿con qué tipo de historias se pueden encontrar? Pues es una novela de intriga o thriller o como lo quieras llamar, que hay tantas categorías hoy en día que ya te pierdes, que transcurre en la provincia de Cuenca, en Cuenca ciudad y en la provincia de Cuenca durante los años 60, es decir, en plena dictadura, en una época de cambios en la dictadura también, que era una época de apertura hacia el exterior, en la que se quería tapar todos los crímenes que había para que se diera una imagen idílica del país, como que era un país que no había crímenes y demás. Y en la que hay dos tramas, en una de ellas hay un camionero muerto, que parece que el culpable está bastante claro quién ha sido, pero que el Brigada Valencia no lo tiene tan claro porque a él lo envían desde Cuenca, él es el jefe de la brigadilla, lo que era antes la Policía Judicial en aquellos Ujú, años de la Guardia Civil, lo envían para investigar una serie de implicaciones en temas de contrabando que ha tenido este camionero. Y por otro lado, en la ciudad de Cuenca hay también un secuestro de un niño, de un familiar de un superior del Brigada Valencia, que al ser en la ciudad
y al ser un secuestro de un menor que no quieren que trascienda para seguridad del menor, pues el brigada tiene que investigar de manera extraoficial como un detective privado, que era algo de lo que yo quería dotar a este brigada para que tuviera ese carácter que tienen las novelas que a mí me gustan, las novelas más tradicionales, en las que sale un detective privado que investiga, que no es exactamente un policía o un guardia, sino que es alguien que se dedica a investigar pues por azar o por oficio. La verdad es que lo que me ha gustado de la novela es que efectivamente la investigación es, claro, en aquella época Internet y todo el avance tecnológico que tenemos hoy en día no existían Nada. y el modo de proceder en la investigación era muy distinta a la actualidad. Claro, era más artesanal, si lo queréis llamar así, era trabajo, dedicación, investigación, pruebas, diálogos, interrogatorios. Era lo que hemos visto en las películas tradicionales clásicas y en las novelas clásicas. Entonces, a mí me gusta ese tipo de novelas porque realmente el lector se puede identificar más con el investigador porque puede seguir las mismas pistas que ha seguido él. Es decir, no va a salir un análisis de ADN o un traqueo de un móvil que salga que el asesino estaba justo en el escenario del crimen, sino que las pruebas están ahí y tanto el investigador como quien lo lee puede seguirlas y determinar quién ha sido el asesino. Y la gente que ya la ha leído, los lectores que ya la han leído, ¿qué te han ido contando? ¿Qué les parece en líneas generales? Pues la verdad es que he tenido muy buenas críticas y muy buenas reseñas y muy buen feedback, ¿cómo se llama ahora? Les gusta muchísimo la ambientación, el lenguaje también, porque es un lenguaje que es adaptado a la época y al entorno, y cada personaje pues tiene su propia voz. Evidentemente no es lo mismo una persona que se ha criado en un pueblo toda la vida, que no ha tenido una educación, que alguien que viene de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, cada personaje tiene un lenguaje propio y una voz propia, y también está gustando mucho la trama y la resolución. Entonces, a mí me han llegado críticas bastante positivas, la verdad. No sé qué te pareció a ti. Bueno, sí lo sé porque leí tu reseña, pero vamos. Sí, la verdad, lo que he dicho, que lo que te dije, que me gustó bastante y ese modo de actuar del Brigada y demás, y cómo afronta pues las dos investigaciones a las que se hace, de las que se hace cargo. Claro. Sí, es lo que más te dicen, que además como hay esa dualidad entre un guardia civil en este caso, jerarquizado, que se tiene que atener a unas normas determinadas, que tiene unos superiores que le están diciendo tienes que ir por aquí, no puedes ir por allí, a el investigador privado, que es de la manera que actúa en la ciudad con el secuestro, que se pueden integrar en los bajofondos, hablar con un poco más de libertad, tener un poco más de libertad para él usar ese afán de justicia que tiene, ese afán de ir por libre que tiene él también. Efectivamente. ¿Y el título lo tenías en claro desde el principio o te costó trabajo escoger el título? ¿Cómo? A ver, yo tenía otro título. Yo para los títulos soy muy recargado. Yo lo iba a llamar He venido para ver las sombras, pero desde Grijalbo, sobre todo Tony Hill, Tony Hill, el que es escritor también, lo sabes, Yo sí, y es mi lo editor, conozco, sí, lo es mi, conozco. es mi editor de Grijalbo, me dijo, no, ese título te lo guardas para ti, porque yo lo llamaba He venido para ver las sombras porque tiene que ver, bueno, si lo has leído, verás que hay mucho juego de luz, sombras y de todo esto. Pero él me dijo que se tenía que llamar así, realmente acertó, como acertaron con la portada, que también me la mandaron desde la editorial y me pareció fascinante. Entonces, cuando alguien tiene la razón hay que dársela. Y en este caso tenían la razón con el título porque también tiene mucho que ver con todo lo que ocurre dentro de la novela, con las dos tramas, las malas costumbres que había en esa época y las malas costumbres que tienen los personajes que salen en esa época, que salen en la novela, perdón. Efectivamente. Y bueno, y también
la carta que se ve aquí también tiene su aquel en el transcurso de la trama. Sí, claro. Bueno, no lo voy a desvelar, pero sí que también hay un tema con el juego Mm. que es importante dentro de la novela y que tiene mucha trascendencia, sobre todo para encaminar la investigación, para que el Brigada encamine la investigación del secuestro, sobre todo. Sí. Y luego también, ¿cuándo sueles poner los títulos a tus novelas? ¿Antes de ponerte a escribirlas, durante el proceso de escritura o ya cuando la escritura está más avanzada? ¿En qué momento sueles poner los títulos? Pues casi al final. Yo ya primero escribo, que es lo que me gusta y es lo que nos gusta a todos, porque todo lo demás, lo que lleva aparejado la escritura, revisión, promoción, todo eso no nos gusta tanto, pero hay que hacerlo. Pero que sí, la verdad es que tengo una ligera idea de cómo va la novela y ya cuando ya la tengo casi resuelta, ya el título encaja más, que si lo pones a priori, luego tienes que adaptar la novela al título, que el título tenga sentido dentro de la novela. Si lo haces al final o casi al final, ya sabes que el título que hayas puesto, pues que sí tiene trascendencia o que tiene algo que ver, por lo menos, con la novela. Lo que pasa es que ya te digo, yo soy muy recargado para los títulos. En mi anterior novela se llama En mis manos levanto una tormenta, la anterior Mi horizonte es mi tumba, o sea, son títulos muy agradables todos. Bueno, y también te quiero preguntar por la hipnosis. Si ¿la has hecho tú o desde la editorial te mandaron también la hipnosis? No, en estas editoriales grandes te suelen hacer todo ellos. Bueno. Esa es la ventaja porque, hombre, tú conoces tu novela, más o menos sabes resumirla. Además, cuando la mandas en este caso, a un agente, cuando la mandé yo al agente y todo eso, le tenía que hacer la sinopsis, pero ellos son mucho más profesionales, saben poner el foco en lo importante, en la forma de que llame la atención a los lectores. Entonces, claro, la hicieron ellos. Vale. En este caso me quitaron un peso de encima. Ahora te quería preguntar por los personajes. Sí. A la hora de crearlos, ¿sigues algún proceso determinado? Yo no sé, a lo mejor pues fichar, papelitos con las características de cada personaje. ¿Cómo es tu proceso de creación de los personajes? Yo en general soy muy anárquico, pero sí que tengo que tener una visión clara de cómo son los personajes. Soy muy visual para mis novelas y porque me gusta también ser visual cuando leo, es decir, tengo que imaginarme lo que estoy leyendo, lo mismo cuando estoy escribiendo. Entonces, sí que me imagino las características del personaje. Primero las físicas, luego qué papel van a tener en la novela, su rol en la novela, si van a ser los buenos, los malos, entre comillas. Y luego, por otro lado, les voy dotando, según avanza la novela, de sus propias de su propia personalidad, de su propia voz, de su propia imagen. Entonces sí que voy poco a poco. Es decir, no lo tengo claro desde el principio, salvo una imagen física, como te digo, y luego les voy dotando de más componentes durante la novela, según veo ¿Y, que avanza la trama. y ha habido algún personaje porque haya ido por libre y si te hayas escapado de alguna manera o han ido todos a rajatabla por donde tú querías? Que va, yo ya te he dicho que soy muy anárquico y casi todos tienen algún tipo de libertad, como dices tú, o casi todos han ido un poco por donde me ha guiado la novela más que donde me he guiado yo a la novela. Entonces sí que los personajes protagonistas sí que tienen cierto recorrido que tú ya quieres que sigan, pues porque si no, no sería lógica la novela, pero siempre añaden alguna historia. Y los personajes secundarios son los que más libertad tienen y si aparecen tampoco tienes claro cómo quieres que sean y cuando aparecen y van dialogando, van entrando en acción, pues ya los vas dotando de características y sí que a veces te llevan por otro lado que tú no preveías y dices, joder, pues no me cae tan mal como yo creía que me iba a caer este tío y voy a hacerlo un poco más simpático. Entonces sí que van a veces por libre, sí. Y ahora quería hablar un poquito sobre el Brigada, sobre Andrés Andrés Valencia. Valencia. Uh-huh. ¿Qué aspecto de él destacarías o qué característica?
Primero que es una persona con muchas inseguridades, es decir, una persona como todos tenemos inseguridades, una persona normal que tiene su vida privada, que le da vueltas a la cabeza a toda su vida privada, no solo está centrado en la investigación al 100%. Entonces, donde más se siente seguro es en la investigación. Es un investigador muy sagaz, muy dedicado, es muy correoso, cuando coge una pista no la suelta y tiene un afán de justicia bastante superior al que se tenía en aquella época en muchas ocasiones. También tiene una ironía que le hace ver las cosas interiormente de otra manera, es decir, con tanta truculencia que aparece en su día a día, sobre todo con asesinatos o con temas con menores, pues él tiene un escudo de defensa con esa ironía que sobre todo en su interior, pues como está escrita en primera persona, pues puede dar juego para que la novela no sea con un ambiente tan espeso. Y básicamente es una persona que va buscando tener una cierta libertad dentro de la investigación, porque no le gusta que estar tan constreñido, porque sabe que, como te he dicho, en esa época de cambios, las soluciones solían ser muy rápidas, muy fáciles y sin dar mucha publicidad a los crímenes más truculentos, salvo los que ocurrían en las grandes ciudades, como el de Jarabo, que también fue por aquella época. Pero en las pequeñas ciudades y en los pueblos, los crímenes solían pasar bastante desapercibidos. Entonces, a él eso no le gusta. ¿Y qué tienes previsto para Andrés Valencia? ¿Seguirá tendrá más aventuras o lo apartarás y crearás nuevos personajes o qué tienes previsto? Ya tengo otra novela que me va a publicar Grijalbo en enero, que también es Andrés Valencia protagonista, pero que ya hay 2 coprotagonistas femeninas que toman bastante protagonismo, valga la redundancia, y que son bastante potentes y que yo creo que le dan mucho más juego a la historia. Es una historia con más profundidad, más extensa. Todo el mundo que la ha leído dice que está mejor escrita. Entonces yo creo que Andrés Valencia no va a dejar de ser el protagonista, pero digamos que va a dejar el margen a otras personas que lleven un poco el peso de la historia. Bueno, la mala costumbre que salió a finales del 2025. Sí, de finales de 2025, en finales de noviembre, prácticamente diciembre de 2025. Pues te quería preguntar por la promoción, ¿cómo está siendo? Si todavía sigue la promoción de la novela o ya has terminado con la promoción. No, ahora está empezando la verdadera promoción. A ver, yo empecé con una promoción muy básica porque yo no tenía ni redes sociales. Yo me hice una cuenta Instagram en finales de noviembre, cuando salió la novela. Y poco a poco, pues, ha ido leyéndola mucha gente porque yo las novelas que me envió Grijalbo, que te envía con la reedición y con las primeras tiradas, pues yo consideré que lo bueno era que la leyera gente como tú, que pudiera reseñarla, que pudiera hablar de ella a la gente, porque sois gente que lee mucho y que vuestra opinión pues es bastante tenida en cuenta. Y por otro lado, estoy haciendo muchas ferias, ayer, bueno, de madrugada he venido a la Feria de Castellón, que estuve ayer todo el día, por eso tengo una alergia tremenda y me he puesto gafas porque tengo los ojos hinchados. Y he estado el fin de semana, también está en la Feria de Carabanchel, en Moraleja, en El Picazo. Ahora me voy a la Feria de Cuenca, que estoy 2 días allí. Luego voy a ir a Salamanca, a la Feria del Libro de Madrid, a varios sitios. Entonces, sí que he estado haciendo promoción in situ. Lo que pasa es que por mi trabajo también, como trabajo en un colegio, como te he dicho, pues tengo un poco más de dificultad de dedicarme a tiempo completo a esto. No puedo dedicarme a tiempo completo y evidentemente lo hago cuando más o menos puedo o cuando puedo sacar un día libre como fue el de ayer. Bueno, ya, como dices que trabajas en un colegio, ¿es de educación secundaria o de...? Todo, infantil, primaria, educación secundaria. No, porque te quería preguntar precisamente ahora por eso, si algunos de esos alumnos del centro educativo en el que trabajas han leído la novela.
Bueno, la han leído mis hijas, que ya no están en el colegio porque ya son mayores, pero no, creo que no, porque en el colegio es hasta los 16 años, no es una lectura juvenil, digamos, y yo creo que, bueno, aunque la podrían leer porque perfectamente no tiene, como habrás leído, ninguna escena truculenta ni pasada de tono, entonces yo creo que sí la podrían leer, pero creo que los temas que se tratan es más adecuado para un adulto. Entonces no es novela juvenil, digamos. Pero te atreverás, Padres sí que la han leído, padres sí que la han leído mucho. Sí, eso sí lo sé. ¿te atreverías alguna vez pues a escribir pues, novelas juveniles, novelas históricas, románticas, incluso te atreverías alguna vez cambiar de género o tienes previsto centrarte solamente en el thriller, en la novela negra y demás? No, no, aparte yo ya he escrito una que no es thriller, fue una que era picaresca, de picaresca moderna, de humor, etcétera. Entonces, no, para nada, es un género que me gusta mucho. Yo, aparte, soy un apasionado, mi pasión real es la historia. Entonces, mezclar la historia con un poco de historia, que no es histórica exactamente, pero transcurre en una época pasada, y el thriller, que es otra de mis géneros favoritos, pues de momento es lo que más me llama la atención, pero he escrito novelas que están situadas en la época actual y, como te he dicho, novelas que no tienen nada que ver con el thriller. Entonces, pues sí, por supuesto que estoy abierto. Sí. Una, la novela se llama La mala costumbre. Esto me lleva a preguntarte por algo que a lo mejor no tiene relación, pero de todas formas yo te lo pregunto. Y es por tus manías. A la hora de escribir, ¿tienes cuáles son tus manías? Algunas que se puedan contar. Las que se pueden contar. No tengo manías especiales porque suelo escribir donde puedo y cuando puedo. Es decir, no soy de estas personas, primero por el trabajo y segundo porque no me da la vida, no puedo ponerme todos los días a escribir, entonces suelo escribir sobre todo en vacaciones o cuando estoy más tranquilo, fines de semana. Y no tengo especiales manías, o sea, donde esté, si estoy aquí, si estoy en mi pueblo, yo soy de un pueblo pequeño de Cuenca, aunque vivo en Madrid, pues si estoy en mi pueblo, escribo en el pueblo, si estoy aquí, escribo tanto en el despacho que tengo como en el salón, como donde pille, y no, sí que me gusta que haya un poco de tranquilidad, que no haya un ruido excesivo, que no esté mucho jaleo por la casa, y bueno, a veces es difícil de conseguir, tanto porque vivo por mis hijas como por el ambiente que hay en general en la ciudad o en el pueblo. Es complicado. Vale, Pero manías no muchas. bueno, ya me vale la respuesta. Y ya como última pregunta por mi parte, ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Pues he leído y me ha gustado mucho, además que coincido con él con ellos dos más bien en el Festival de Cuenca. Estoy en una mesa con Pedro Martí, La mala hija, que es una novela muy, muy buena, muy recomendable. Estoy con él en el Festival de Cuenca y coincidimos en la misma mesa de la novela negra. Y con mi amigo Alberto Val, que también es de Cuenca. Os recomiendo que leáis la serie que tiene el Puma, perdón, La perra y el Puma, que está publicada con Destino. Y luego también me gusta mucho, que también es amigo mío, he estado hace poco en una presentación de su libro, Amoníaco, de Carlos Augusto Casas. Son los libros que más me han gustado últimamente. Muy buenas recomendaciones. Y nada, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos está viendo y quiere preguntar algo, animarle a preguntar. Y si no, pues lo dejamos aquí y que te vayan preguntando por las redes. Vale, como tú quieras. A ver, como veo que no hay ningún comentario, ninguna pregunta, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar durante este ratito Igualmente. contigo. Y nada, y que nos veamos, y que ya cuando saque la próxima novela, pues hacemos otra charla de estas. Lo que quieras, encantado de coincidir contigo. Nada, Bueno, un abrazo. un saludo y hasta la próxima. Hasta luego, Kiko. Hasta luego. Pues hasta aquí este directo de esta semana.
La semana que viene os traeré un nuevo directo más. Mientras tanto, leed y disfrutad de la literatura. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y seguimos en contacto y leyendo.